encuentro anterior que ya hemos entrado en Platón, hemos entrado, por lo tanto, en el periodo sistemático, hemos hecho un primer trabajo que fue plantear el Platón político, el Platón, un momentito, que hago entrar, el Platón ético y el Platón pedagogo, que el encuentro anterior hemos aprovechado la palabra griega de ese Platón político, pensando en la polis, porque lo político es precisamente la administración del asunto político, la administración de los asuntos de la polis, y que esa administración del asunto político es a su vez la administración del asunto común, de lo que es de todos. El Platón ético lo pensamos desde la perspectiva de la palabra ethos, que es actitud de vida, modo de vida, manera de vivir, costumbre. Entonces, estuvimos viendo que una de las inquietudes de Platón era precisamente el modo de vida de los politai, de los ciudadanos, de los hombres libres, portadores de derecho, y que ese modo de vida tenía que ver precisamente con el concepto de sofrosune, con el concepto de prudencia, de conocimiento del límite, de mesura, una serie de conceptos que yo analicé, di las acepciones, porque hoy van a ser, por otra parte, de mucho interés en la medida en que vamos a incorporar algo vinculado a la sexualidad y la política, porque voy a querer compartir con ustedes la lectura que hace Michel Foucault de el siglo V, de Platón, de Jenofonte, de todos aquellos autores de la edad clásica, de la época clásica, de la Grecia clásica, que se dedicaron a delinear un modo de vida, un estilo de vida. Y finalmente vimos el otro día el Platón pedagogo, porque se trataba también de un dispositivo pedagógico. Ese dispositivo pedagógico es la traza educativa, el plan educativo que Platón delinea fundamentalmente en República, que tiene que ver con el concepto de paideia, de educación, de formación, de instrucción, que consiste precisamente en los distintos pasos progresivos, los distintos saberes que debe reunir el mejor de los guardianes para ser gobernante. Vimos también que tenía que ver con ese Platón pedagogo, la forma de escritura de Platón, que es el diálogo, precisamente porque, siguiendo la metodología socrática, a través del juego dialógico, a través de ir atravesando los conceptos en una tensión entre preguntas y respuestas, el discípulo, guiado por el maestro, va
encontrando en sí mismo las respuestas y el tipo de verdad a la que Platón pretende arribar. Bien, digamos hasta ahí entonces que tenemos los elementos del encuentro anterior y vamos a ver en el encuentro de hoy definitivamente al Platón político, que es el que quiero recortar de todas las inquietudes de Platón. La relación con la ética va a aparecer y la relación con lo pedagógico va a aparecer permanentemente, pero me quiero centrar fundamentalmente en ese Platón político cuyo desvelo es la administración de la polis. Una polis donde hemos contado también que la palabra se convierte en la herramienta por excelencia, se convierte en la llave de mando y autoridad de toda forma de gobierno, una palabra que dijimos que era la palabra de la persuasión, la palabra del debate, la palabra que entra en el juego agonístico de derrotar al adversario, de convencer argumentativamente al adversario. Hoy nos vamos a dedicar a un texto que es el que ustedes tienen colgado y que tienen que revisar de Platón, que tienen que leer de Platón, que es la Carta Séptima. En esa carta, que está dedicada a revisar de algún modo lo que había sido el viaje a Sicilia de Platón para poder educar al gobernante Dión de Siracusa, podemos dividir esta carta en tres momentos dentro de la brevedad que tiene. En un primer momento podemos pensar en el diagnóstico de la situación. En un segundo momento podemos pensar en el papel de la filosofía en el marco de una extraordinaria reforma que pide Platón, y en un tercer momento podemos pensar en el rol del filósofo gobernante. Entonces, si recorremos la arquitectura de la obra, de la carta, encontramos estos tres momentos. El primer momento tiene que ver con el diagnóstico de la situación, y yo lo puse ya el encuentro anterior en el marco de una metáfora médica, porque Platón considera que la ciudad está enferma. En el encuentro anterior, la enfermedad de la ciudad la ubicamos en la ceguera o en la injusticia, precisamente de no reconocer en su seno al hombre más sabio y más justo de la polis, que es Sócrates, que dijimos que constituía el ideal del sujeto clásico, precisamente porque era el hombre de la calocagatía. Por lo tanto, Platón insiste en pensar el mal de la ciudad en el marco de una metáfora médica, cuando sostiene que todos los estados están, sin excepción, mal gobernados, porque fundamentalmente la ciudad se halla arrastrada por toda clase de corrientes, y en esto, cuando Platón alude a la ciudad arrastrada por distintas corrientes, tiene que ver con su crítica a la sofística,
Ya hemos hablado el encuentro anterior también de la crítica socrática a los sofistas, fundamentalmente porque se dan dos cuestiones que distinguen la filosofía socrático-platónica de la sofística. En primer lugar, un modo de instalación distinta frente a la filosofía, y en segundo lugar, una búsqueda de un tipo de verdad diferente también. Mientras que el desvelo socrático-platónico tiene que ver con la búsqueda de una verdad de tipo universal, esto es una verdad válida e idéntica para todos, en eso radica la universalidad. La sofística piensa en un tipo de verdad construida a partir de la palabra, a partir del discurso, en una producción de la verdad más atenida a las características o a las condiciones coyunturales históricas, lo cual pone a la verdad en clave relativa, una verdad de carácter móvil, una verdad de carácter histórico y no de carácter suprahistórico, como es en realidad las marcas de la verdad socrático-platónica. A eso se debe entonces que Platón aluda a que la ciudad está arrastrada por toda clase de corrientes y a decir que el número de las leyes ha crecido abruptamente. Esto es directamente una crítica al sistema de gobierno democrático que se impuso a lo largo del siglo V, precisamente en ese momento de esplendor de la palabra y de esplendor de la sofística. Por lo tanto, el número de las leyes, decir que el número de las leyes ha crecido desmesuradamente, tiene que ver con su crítica al juego democrático. Platón supone que solamente se puede superar este estado de resquebrajamiento de la polis, este estado de fractura de la polis, este estado de crisis de la polis, a través de una extraordinaria reforma que es precisamente lo que sus textos, lo que sus diálogos proponen, y dentro de esos diálogos, república o leyes como textos emblemáticos del interés político delinean. El diagnóstico es definitivamente un diagnóstico de disolución de la polis, porque, dice Platón, la polis no se rige por las costumbres de antaño. Por lo tanto, hará falta una extraordinaria reforma acompañada de suerte para implementarla. Porque por otra parte, si la enfermedad de la polis es la injusticia, es la ceguera, es la ignorancia, pero fundamentalmente la injusticia, esta extraordinaria reforma tiene que ver con una justicia tanto en el orden privado como en el orden público. Digamos que no hay distinción en una sociedad del espectáculo
como es la polis, entre el espacio privado y el espacio público. Por lo tanto, hay una justicia que debe iniciarse en el individuo para que pueda luego reflejarse en la polis. La única forma de que la ciudad se rija por la justicia es que previa o simultáneamente esa misma justicia se rija en el individuo, de modo tal que haya una línea de continuidad, un hilván de continuidad entre tres elementos que me gustaría indicar y que a la larga pasan a ser tres elementos isomórficos. Esto quiere decir de igual forma. Una justicia a nivel del individuo, una justicia en el marco del oikos, del hogar, y una injusticia, estoy diciendo, una justicia, perdón, a nivel entonces del hombre. Empiezo a anotar en el chat como si se tratara de un pizarrón, la justicia a nivel del hombre, y ahora vamos a ver qué relación tiene esta justicia con las partes del alma en el hombre. Una justicia a nivel del oikos, esto es del hogar, que hay que entenderlo como una micropolis, como una polis en miniatura, y finalmente una justicia a nivel de la polis, a nivel de la macroestructura que constituye la ciudad. Entonces, no solamente tiene que haber justicia, tiene que haber prudencia a nivel del hombre, entre el hombre y la ciudad, sino que se incorpora también un segundo segmento, un segundo círculo que envuelve a la familia, que tiene que ver con el hogar, y el hogar es una estructura compleja en el mundo clásico que tiene que ver con la relación conyugal, pero también con los hijos, también con las riquezas, también con los esclavos, también con los sirvientes, también con el mayordomo, en quien se delegan funciones administrativas dentro del hogar. De modo tal, entonces, que en el marco de ese diagnóstico de la situación y a partir de la disolución de la que habla Platón, tenemos que entender entonces estas tres estructuras. Ahora bien, en segundo lugar, voy a volver permanentemente sobre estas tres estructuras, pero sigo con la arquitectura de la Carta Séptima. En segundo lugar, dijimos que en esa extraordinaria reforma que Platón está reclamando para curar, para sanar y para sanear, ambos verbos, sanar en el sentido de curar y sanear en el sentido de limpiar de aquello que contamina a la ciudad, tenemos que ver cuál es el papel de la filosofía, porque la filosofía constituye ese tipo de saber, vamos a ponerlo, constituye
el tipo de saber que va a liderar la extraordinaria reforma que lidera la reforma que plantea Platón, porque de la filosofía se obtiene el saber perfecto y total de lo que es justo, dice en la carta séptima. Entonces, porque de la filosofía, de ese saber al que Platón atribuye el liderazgo de la recomposición política, de la filosofía se obtiene una visión, total y perfecta de lo que es justo. Y volvemos entonces a pensar los distintos conceptos de justicia, la vieja justicia sostenida por la sofística, que Platón se encarga de problematizar en los primeros libros de República, para demostrar precisamente el carácter relativo de esa justicia, mientras que lo que hace falta es un conocimiento total y perfecto o una visión. Deben entender que el concepto de visión equivale a la idea de conocimiento en este contexto platónico de lo que es justo. Y en tercer lugar, entonces, para pensar en la arquitectura de la Carta Séptima, es la idea de que el filósofo debe ser el gobernante, porque debe ser el gobernante, porque es el que tiene precisamente esa visión perfecta y total de lo justo. En realidad, el proyecto programático del que venimos hablando, la idea del Platón pedagogo, es precisamente la formación del gobernante, y entre esas etapas de formación, la culminación de esas etapas, el saber que el gobernante debe tener para poder gobernar la polis, es precisamente esta idea de lo justo, de la justicia como una justicia universal. En realidad, el objeto que hay que conocer para poder conducir la polis es la idea del bien. La idea del bien, que quizás la hayan revisado cuando trabajaron en los prácticos la apología de Sócrates. En realidad, el bien, que es lo que hay que aplicar a la ciudad para poder curarla del mal que ha producido la sofística, según esta filosofía socrático-platónica, la idea del bien constituye la idea máxima dentro del universo de ideas que Platón postula como los objetos de conocimiento más perfectos que hay que conocer. Las cosas son, en realidad, porque constituyen una copia degradada de las ideas
que son entes en grado sumo, que son la pura perfección en Platón. En el marco de esas ideas perfectas, el bien constituye la idea suprema. Por lo tanto, no se trata de un gobernante que tenga suerte para llegar a la función política. No se trata de alguien que tenga meramente carisma para llegar a la función política, sino que la función política exige un cierto entrenamiento intelectual, cosa que vamos a poner, un entrenamiento intelectual, y ese entrenamiento intelectual que va de la mano de un entrenamiento ético, y ahí está nuevamente la relación entre la ética y la política, ese entrenamiento intelectual supone el conocimiento de esta idea madre, que es la idea del bien, la idea rectora, la idea que está por encima de todas las demás ideas, de modo tal que el gobernante podrá brindar su amor a la polis, brindando cosas buenas, cosas justas y cosas bellas, precisamente porque conoce la idea del bien. Bien, vamos a ver entonces ahora a nivel del individuo. Dijimos que algo tenía que ver el alma del individuo para poder alcanzar una vida en conformidad con la mesura, en conformidad con ese concepto que hemos denominado sofrosine, mesura, medida. Antes de empezar con este tema, vamos a salir y vamos a volver a entrar para poder darle la entrada a todos, que somos 18 en este momento. Salgo y vuelvo a entrar.